Ella Porter tenía 64 años cuando se encontró parada en medio de la recepción de la boda de su hijo, agarrando una caja de regalo cuidadosamente envuelta en sus manos. La música estaba alta, la risa era interminable, y todo sobre él. La tarde parecía perfecta. Estimados espectadores, solicito su apoyo. Ayúdenme a llegar a los 1000 suscriptores. Un clic significa muchísimo para mí. Pero una sola frase lo cambió todo. Ella, nueva nuera, Vanessa Clark, se inclinó hacia mí con una sonrisa que parecía dulce por fuera, pero afilado por dentro. El interior. Puedes estar de pie junto a la pared del baño para que no arruines la fotos de boda con tu edad. Para una. En segundo lugar, Elaine apenas podía respirar. Ella había escuchado palabras crueles antes, pero nunca de alguien que se suponía que iba a ser familia. Ella dio una sonrisa educada, recogió su regalo de la mesa y caminó. Los invitados apenas se dieron cuenta cuando ella pasaron por sus mesas. Algunos susurraron, algunos se quedaron mirando, pero Elaine no se detuvo. Salió del salón con pasos silenciosos. No solo llevaba una caja con una plata arco, pero también toda una vida de sacrificios, que parecía invisible para todos. Presente. La verdad era que Elaine había sido madre, que lo dio todo. 36 años de trabajo, largas horas, saltarse comidas y poner parches. Ropa solo para asegurarse de que su hijo, Michael, podría crecer con oportunidades. Ella nunca lo había hecho. Había sobrevivido. Desamor, viudez y años de siendo ignorada. Sin embargo, allí estaba ella, reducida a una presencia no deseada en el día más feliz de mi propio hijo. Esa noche, como el taxi se alejó del Resplandor, en el salón de recepción, Elaine no sintió ningún arrepentimiento. En cambio, sintió una calma peligrosa. Ese tipo de calma que viene cuando alguien se da cuenta de que el cuento de hadas ha terminado y es hora de escribir un nuevo final. Porque, dentro de esa caja de regalo, no había un juego de copas de vino comunes y corrientes. Dentro había una prueba, que a veces la forma más dulce de la justicia no es ira, sino control. Elaine supo el momento en que Vanessa pronunció. Con esas palabras, todo había cambiado. Esta no fue la historia de una amarga suegra. Era la historia de una mujer que finalmente decidió que el respeto debe ganarse y que ni siquiera el amor puede sobrevivir sin él. Elaine Porter. La historia no empezó en esa boda. Comenzó décadas antes en un pequeño pueblo, donde las oportunidades eran escasas y los sueños a menudo se dejaban de lado por supervivencia. Tenía solo 28 años cuando su marido Richard falleció repentinamente, dejándola sola con su hijo pequeño, Michael. Mientras que otros de su edad eran construyendo familias juntas, Elaine fue aprendiendo a trabajar en 2 empleos y pagar el alquiler a tiempo y mantener la comida en la mesa con una sonrisa que ocultaba su cansancio. Trabajó como recepcionista durante el día y limpiaba oficinas por la noche. A veces caminaba a casa en la oscuridad. Le duelen los pies y tiene las manos enrojecidas por fregando pisos. Cena para ella sola. A menudo significaba un trozo de pan o un tazón de avena porque ella guardó la mejor comida para Michael. Ella remendó su escuela, uniformes, pulió sus zapatos hasta que parecía nuevo y se aseguró de que nunca lo supiera lo difícil que era realmente la vida. Michael creció, creyendo que su madre podía manejarlo. Cualquier cosa, y en cierto modo, podía. Ella gestioné todas las facturas médicas y todas las facturas atrasadas. Aviso de la compañía de servicios públicos. Y cada reparación inesperada con tranquilidad. Determinación. Elaine nunca dejó que su hijo sentirse pobre, incluso cuando contaba suelto. Cambio en el supermercado. Ella dijo, cuentos para dormir sobre héroes que luchó contra las tormentas y siempre encontró la luz. En secreto, ella esperaba que las historias se convertirían en su realidad. ¿Cómo? Michael creció y prosperó. Él se destacó en la escuela, hizo amigos fácilmente, y fue elogiado por los profesores por su confianza. Elaine se sintió orgullosa, creyendo que sus sacrificios habían construido el base de su éxito. Ella se saltó
Vacaciones, ropa nueva y hasta asistencia médica. Chequeos para ella misma. Todo para que pudiera pagar su matrícula universitaria. Cuando él caminó por el escenario en la graduación, ella aplaudió más fuerte, aunque las manos temblaban de cansancio. Sin embargo, en algún momento del camino, algo cambió. La nueva vida de Michael en la ciudad, rodeado de amigos más ricos y colegas ambiciosos, crearon una distancia. Entre ellos, empezó a ver a su madre, no como la mujer que le había dado todo, pero como alguien que representaba las luchas que quería escapar. Sus llamadas telefónicas se hicieron menos frecuentes. Frecuente, su visita más corta y sus palabras más nítidas. Cuando Michael presentó de Elaine a Vanessa Clark, quedó claro cuán profunda se había vuelto esa distancia. Vanessa era pulida, segura y acostumbrada a una vida de privilegios. Ella, los elogios hacia Elaine siempre fueron adornado con críticas sutiles. Agradable. Vestido, decía. Quizás la próxima vez podemos ir de compras juntos para algo más actual. Michael se rió. A lo largo, sin darse cuenta nunca de cómo su madre. La sonrisa se hizo más tensa con cada comentario. Por el momento en que se anunció la boda, Elaine ya había sentido el peso de siendo apartada. Fue tratada amablemente en público, pero a puerta cerrada. Puertas, ella era un recordatorio de la vida. Michael y Vanessa querían irse atrás. Aún así, ella pagó depósitos para flores, ofrecidas para cubrir el catering, costos, e incluso reservar ahorros para un regalo. Ella creía, quizás tontamente, ese amor y respeto eventualmente. Regreso. Las semanas previas la boda reveló hasta qué punto Michael y las prioridades de Vanessa se habían desviado del mundo de ella. Una noche, Elaine fue invitado a una cena previa a la boda en un restaurante de moda en el centro, el tipo de lugar donde el menú no tenía precios indicados, donde un solo aperitivo cuesta más de lo que Elaine solía gastar. Comestibles en una semana. Ella se sentó tranquilamente en la mesa bebiendo agua mientras Vanessa hizo alarde de su nuevo bolso de diseñador. Era la tercera que mostraba. Cada uno más caro que él. Por último, Vanessa se rió mientras explicaba cómo no pudo resistirse al lujo. Boutiques en la Quinta Avenida. Elaine. Escuché cortésmente, aunque cada palabra me pareció un recordatorio de lo diferente que es. Sus vidas se habían vuelto. Entonces, Michael, en un tono que sonaba casual pero aterrizó, como un golpe, se volvió hacia su madre. Mamá, tal vez sea hora de que pienses en reducir el tamaño de su apartamento. No lo hace. Realmente necesitas mucho espacio a tu edad. Los lugares más pequeños son más fáciles de gestionar y, además, liberaría algo de dinero. Elaine sintió que el pecho se le oprimía, pero se obligó a sonreír. Reducción de personal. Esa palabra resonó en sus oídos. Durante años, ella había vivido en ese modesto apartamento, el mismo lugar donde había criado a Michael, los mismos muros que habían sostenido su risas y lágrimas. Para él, era simplemente un cálculo financiero. Para ella, era casa. Ella regresó a su apartamento. Esa noche con dolor en el corazón, ella colocó su bolso desgastado sobre el mostrador y abrió su casi vacía refrigerador. Un cartón de leche, algunos sobras y una hogaza de pan sobre el estante. Fue entonces cuando decidió. Camine hasta Murphy's Corner Market para algo sencillo, quizás una lata de sopa. La tienda estaba casi vacía a esa hora. Tommy, el joven de la mostrador que había trabajado allí durante años, la saludó con una sonrisa cansada. Tarde, señora Porter. La máquina de lotería. Trabajando de nuevo si estás interesado. Jackpots de hasta 62 millones. Elaine casi se rió. 62 millones de dólares. Aquí, ella estaba contando monedas para pagar la sopa. Y estaba hablando de números que sonaba irreal. Pero algo dentro de ella cambió. Tal vez fue el aguijón de la risa petulante de Vanessa en la cena o la fría sugerencia de Michael de que ella reducir su vida aún más. Lo que sea. Se oyó decir, lo haré. Toma un boleto. Elección rápida.
Ella deslizó un billete de $5 por el mostrador, sin darme cuenta de que ese trozo de papel. Cambiarlo todo. Elaine llevó eso. Billete de vuelta a casa, cuidadosamente guardado en su bolso, encajado entre una bolsa de comestibles, recibo y una foto descolorida de Michael, de su graduación de la escuela secundaria. Ella lo hizo. No se lo dije a nadie. Al principio me pareció una tontería, como tirar $5 al viento. Pero por alguna razón, colocó el billete dentro de su joyero, justo al lado de el anillo de bodas de Richard y el de su madre. Perlas. Esos eran el único tesoro que ella. Propiedad, y el billete parecía pertenecer con ellos. El sábado por la noche, ella se sentó, sola en su apartamento con una taza de té. La televisión estaba baja, así que ella no molestaría a sus vecinos. Él comenzó el sorteo de lotería, y ella se quedó mirando los números como si estuvieran escritos en otro idioma. 7, 14, 21, 35, 47. Powerball 9. Ella revisó el boleto. Una vez, 2 veces, luego 10 veces más. Cada número coincidió. Por un largo momento, Elaine no podía moverse. Sentía como si el mundo se había inclinado bajo sus pies. 62 pesos. Millón. Después de los impuestos, más tarde lo aprendería. Significaría 38,4 millones en su cuenta. Pero en ese momento, todo lo que podía hacer era llorar en silencio entre sus manos. No de la codicia, sino por la incredulidad de que la vida podría cambiar tan repentinamente. Ella no llamó a Michael. Ella no lo hizo. Llamar a alguien. En cambio, ella deslizó el billete de vuelta al joyero y se fue a la cama con el corazón acelerado. Los siguientes días, ella caminó por ahí, la ciudad como si también llevara un secreto grande para sostener. Ella firmó papeles en el oficina de lotería, abrió nuevas cuentas en el banco, y escuchó mientras el financiero, el oficial, le explicó sus opciones. Sin embargo, todos, en lo que Elaine podía pensar era en cómo ella podría usar este regalo. Su primera decisión fue audaz. Visitó Henderson Real finca y preguntó por la zona frente al mar, propiedad que había admirado durante años. Casa con ventanas de piso a techo, una cubierta de reparación y un tramo privado de arena donde las olas chocaban sin cesar. El precio de venta fue de 2,8 millones. Elaine, firmado sin dudarlo, por primera vez. Por un momento de su vida, se sintió como si estuviera reclamando algo solo para ella misma. Pero no había terminado. En Pinnacle Banco, solicitó un cheque de caja por $3 millones a nombre de Michael y Vanessa Porter. Luego se las arregló para tener la escritura de la casa de la playa colocada en un sobre listo para ser envuelto. El plan era simple. En la boda, el regalo no sería un juego de cristales. Gafas. Serían las claves para una nueva vida por su hijo y su novia. Por 2 semanas, Elaine vivió con el secreto. Soñé con la mirada en el rostro de Michael, la sorpresa en los ojos de Vanessa, la gratitud que finalmente podría florecer entre ellos. Ella ensayó en su mente cómo podrían agradecerle, tal vez incluso disculpen las palabras descuidadas del pasado. Se imaginaba cenas familiares junto a la mar, vacaciones en la casa grande, risas resonando a través de habitaciones llenas de luz. Era el tipo de sueño que solo una madre podía tener. Podría haberlo hecho y se aferró a ello, apretadamente, sin imaginar nunca lo rápido que se rompería. El día de la boda llegó con sol y un otoño fresco. Brisa. Elaine se vistió cuidadosamente en el vestido azul marino que había guardado durante meses para comprar. Su cabello peinado profesionalmente por primera vez en años. Ella miró hacia adentro el espejo y casi no lo reconocí. Ella misma, por una vez, sintió que pertenecía al tipo de glamoroso, estableciendo a su hijo y a su novia. Planeado. En la iglesia, ella se sentó orgullosa, mientras Michael permanecía erguido con su smoking, intercambiando votos con Vanessa delante de familia y amigos. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Pero eran lágrimas de orgullo, no tristeza. Cuando la ceremonia terminó y
Los invitados acudieron en masa al salón de recepción. El corazón de Elaine latía con fuerza. Pronto ella. Pensé que pronto abrirían el regalo. Verán todo lo que tengo. Preparado. El Riverside Country Club estaba decorado con acentos dorados y blancos. Rosas, candelabros brillando sobre él. Mesas. Elaine encontró su asiento cerca de vuelta a la mesa con parientes lejanos y conocidos. A ella no le importó. Los ojos seguían desviándose hacia la mesa de regalos, donde su caja blanca se encontraba cuidadosamente colocada entre los otros. Dentro estaba la escritura de la playa, casa y el cheque de $3 millones, esperando para cambiar sus vidas. Entonces, como él, música tocada en risas Phil, Vanessa, se acercó. Se había transformado en una elegante vestido de noche que brillaba bajo él. Luces. Su sonrisa era perfecta, su tono rebosante de dulzura. Elaine, ¿podría? ¿Te pido un pequeño favor? El fotógrafo está preparando las fotos familiares cerca de la entrada. La iluminación es hermosa. Allí. Pero, ¿te importaría pararte cerca? La pared del baño en su lugar. Ya sabes. Solo para mantener las fotos luciendo jóvenes. Y fresco para las redes sociales. El latido del corazón y el silencio llenaron los oídos de Elaine. Las palabras hirieron más profundamente que cualquier insulto que ella hiciera. Había oído antes. Demasiado viejo, demasiado indeseado, demasiado vergonzoso para estar al lado de los suyos. Hijo, alrededor de la mesa, los tenedores se congelaron en el aire, y una tía abuela jadeó suavemente. Pero la sonrisa de Vanessa nunca vaciló. Elaine se puso de pie. Su voz era tranquila, sus manos firmes. Lo entiendo perfectamente. Ella caminó hasta la mesa de regalos y recogió su caja blanca y se dirigió a la puerta. Michael estaba ocupado riendo con sus mejores amigos. Hombre, demasiado distraído para notar a su madre. Saliendo. Las pesadas puertas se cerraron detrás. Ella mientras entraba en la fresca tarde. Aire. Durante 36 años lo había dado todo. Y en ese momento, se dio cuenta de que tenía dado lo suficiente. El viaje en taxi de Elaine a casa. Desde la recepción todo estaba tranquilo, excepto por el leve zumbido del motor y una mirada ocasional del conductor en el espejo retrovisor. Probablemente se preguntó, ¿por qué un invitado se iría antes que el pastel? Fue cortado, llevando una caja de regalo envuelta como si fuera un tesoro. Pero Elaine se quedó mirando por la ventana, con los dedos apoyados firmemente en la cinta plateada. Para él, por primera vez en años, se sintió extrañamente poderoso. De vuelta en su pequeño apartamento, ella colocó la caja cuidadosamente sobre él. Mesa de café. La habitación estaba oscura. La desgastada sillón esperándola como un viejo amiga. Se hundió en él y lo derramó. Ella tomó una taza de té. El regalo estaba allí, en silencio, sosteniendo las llaves de un futuro. Michael y Vanessa nunca lo verían. Casa de playa junto al mar, $3 millones en dinero en efectivo y la oportunidad de tenerlo todo. Que jamás habían soñado, solo que lo tenían. La trató con respeto. Su teléfono empezó a vibrar alrededor de las 8:30. La voz de Michael llegó primero, ansiosa y confundida. Mamá, ¿estás bien? Britney dijo, te fuiste temprano. ¿Hiciste algo? ¿Qué pasa? Elaine bebió un sorbo de té. Estoy sintiéndome mejor que antes. Años. Ella respondió simplemente. Las llamadas volvieron a llegar a la medianoche, a la 1, luego a las 3 de la mañana. A veces, Michael, a veces Vanessa, sus tonos oscilando entre la preocupación y la impaciencia. Elaine dejó que las llamadas quedaran sin respuesta. Ella sabía que lo que realmente quería no era a ella presencia, pero su don, el que tenía, se fue con. Al amanecer, Elaine tomó una decisión. La caja blanca original se quedaría encerrada en el armario de su dormitorio. Michael y Vanessa nunca lo abrirían. En lugar de eso, preparó un paquete más pequeño, para la tradicional apertura de regalos. Al día siguiente, dentro no había nada más que un llave de una modesta unidad de alquiler que tenía recientemente asegurado y una nota con su dirección. No fue un engaño por rencor, pero claridad.
Ella quería que ellos entender que ella ya no era la mujer que podía ser apartada y humillada. A ella no rogaría por pertenecer. Elaine se reclinó en su silla. La luz de la mañana se filtra a través de ella. Cortinas, y sonrió levemente. Respeto. Ella pensó que siempre había sido invaluable. Y ahora finalmente tenía los medios para pruébalo. La tarde siguiente, Elaine llegó a casa de Michael y Vanessa, hogar de la tradicional apertura de regalos. La sala de estar estaba repleta de gente. Conversación, risas y el susurro. De papel de regalo. Cajas de regalos caros. Electrodomésticos, elegantes obras de arte y equipaje. Los decorados rodearon a la feliz pareja. Elaine se sentó tranquilamente cerca de la parte de atrás, con su pequeña caja, descansando en su regazo. Cuando finalmente estuvo su turno, le entregó el paquete a Michael, con el ceño ligeramente fruncido. Era inusual que ella trajera más de un regalo dado a sus modestos recursos. Él rompió el envoltorio con cuidado, dejando al descubierto una sola llave unida a un llavero sencillo, y un trozo de papel doblado. Michael parecía desconcertada. ¿A qué viene esto, mamá? Elaine sonrió suavemente. Es la clave de mi apartamento nuevo. La dirección está en la nota. La habitación quedó en silencio. Incluso Vanessa. Una sonrisa constante brilló. Michael desdobló el papel y lo leyó en voz alta. Océano. Torres de Vista Unidad 4.000 millones. Su voz generó tanto sorpresa como sospecha. Ese es el lujoso rascacielos del centro. ¿Cómo lo lograste? Respuesta de Elaine. Fue sencillo. Usé un seguro de vida. Dinero que Richard me dejó. Me di cuenta de que era tiempo para pensar en mi propio futuro. No, solo de todos los demás. Por un momento, la habitación estaba congelada. Vanessa fue la primera. Para recuperarse, su tono brillante pero tenso. Eso es maravilloso, Elaine. La independencia es muy importante en tu edad. Pero Elaine vio la mirada intercambiada entre su hijo y su novia. Ella tenía, lo he visto antes, muchas veces la rápida cálculo, la pregunta silenciosa de cómo sus decisiones podrían afectar sus finanzas. Habían esperado que ella permaneciera pequeña, predecible y dependiente. En cambio, ella había cambiado la balanza. Esa noche, Elaine contrató a un investigador privado para mirar tranquilamente a Michael y Vanessa. Vida financiera. Los resultados no sorpréndela. A pesar de su pulido imagen, se estaban ahogando en tarjetas de crédito, deuda, préstamos estudiantiles y una hipoteca que los estiraron demasiado. Durante años, se basó en la suposición tácita de que Elaine siempre estaría allí, como una seguridad neta, una herencia eventual. Ahora, ellos eran los que estaban inquietos. El poder había cambiado y, por primera vez, en ese momento, Elaine llevaba la delantera. Unas cuantas días después, Vanessa apareció en casa de Elaine. Apartamento sin previo aviso. Llevaba una plato de galletas envuelto cuidadosamente en plástico y llevaba una expresión cuidadosamente diseñado para parecer arrepentido. Marta, empezó dulcemente. Te debo la mayor disculpa por lo que dije en el boda. Estaba abrumada. Todo se movía muy rápido y no era mi intención lastimarte. Elaine le hizo un gesto para que entra. Las galletas se pusieron en el mostrador, pero Elaine notó el delator. Marcas de una caja de panadería de un supermercado. Vanessa había reclamado lo casero, pero Elaine sabía más. Se sentaron con café en la pequeña mesa de cocina. Vanessa lanzó en un discurso que parecía ensayado. Ella habló del estrés, de malentendido, de cómo era toda la familia. Eso realmente importaba. Elaine escuchó, en silencio, asintiendo en los lugares correctos. Pero ella captó el destello en los ojos de Vanessa. Ojos mientras recorrían el apartamento, observando cada detalle de los nuevos muebles. Las cortinas frescas, los signos sutiles. Que la vida de Elaine había cambiado. Finalmente, Vanessa se inclinó hacia adelante, bajando su voz. Sabes, Elaine, realmente nos gustaría. Me encantaría invitarte a cenar esta noche. Fin de semana. Solo nosotros tres. Sería bueno aclarar las cosas y hablar sobre
El futuro. Elaine sonrió levemente. Me temo que ya tengo planes para esto. Fin de semana. La sonrisa de Vanessa se endureció. Siguiente. ¿Fin de semana entonces? Ya veré, Elaine. Respondió, poniéndose de pie para señalar la visita. Se acabó. Gracias por las galletas. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, la nuera Elaine volvió a sentarse y dejó escapar un largo suspiro. Ella no tenía dudas sobre la verdadera razón de eso. Visita. No fue una reconciliación. Fue reconocimiento. Sus sospechas se confirmaron 2 días después. Más tarde, cuando el investigador que ella contrató entregó un informe grueso. Dentro estaban detalles de Michael y Vanessa, finanzas, tarjetas de crédito al máximo, facturas vencidas y una hipoteca que se comió. La mitad de los ingresos de Michael habían sido contando con ella en su pequeño apartamento, sus modestos ahorros, su eventual patrimonio, para rescatarlos. Pero esa suposición terminó en el momento en que Vanessa le dijo que, párate junto a la pared del baño. Elaine tomó un sorbo de té y sonrió. Por una vez, ella fue quien fijó las condiciones. El teléfono. La llamada llegó tarde un jueves por la noche. La voz de Michael era vacilante, casi tenso. Mamá, tenía pensado preguntarte. ¿Ha cambiado algo para ti recientemente? Elaine mantuvo la calma. ¿Qué haces? ¿Qué quieres decir, Michael? Se aclaró la garganta. Es solo que la gente del pueblo dice. Alguien local ganó la lotería. Un gran jackpot. ¿Sabías qué? Elaine dejó. El silencio se alarga antes de responder. Supongamos que lo hiciera. ¿Qué diferencia habría? ¿Hacer? En el otro extremo, podía oír. Exhalar bruscamente. Significaría todo. Mamá, podrías estar lista para vida. Y aunque podríamos ayudarte a gestionar, asegúrate de no cometer errores. Elaine sonrió levemente. Interesante, porque te iba a ayudar una vez. De hecho, ya había preparado el regalo. Michael guardó silencio. ¿Qué regalo? El que llevé a cabo de tu boda. Dijo suavemente. Dentro de esa caja estaba la escritura de una casa de playa en Lighthouse. Conduzca y un cheque de caja por 3 pesos. Millones. Todo estaba destinado para ti. Vanessa. La línea quedó tan silenciosa que Elaine pensó. Había cortado la llamada. Finalmente, Michael susurró. Estás mintiendo. No, Michael. Todavía está en mi armario. Envuelto en papel blanco con una cinta plateada. Arco. Soñé con sus caras cuando ustedes. Lo abrí. Sorpresa. Alegría. Tal vez incluso gratitud. Me imaginé escenas en él. Casa de playa, vacaciones juntos, risas. Llenando las habitaciones. Entonces Vanessa me dijo. Pararse junto a la pared del baño. Así que, no arruinaría sus fotografías. ¿Y tú? No dijo nada. Su voz se quebró. Yo. No lo sabía, mamá. No escuché lo que ella dijo. Dijo. No lo sabías porque tú. No estaban prestando atención. Y eso, el silencio. Michael, te costó todo. Se oyó un ruido. Sollozos ahogados. Tal vez. Pero Elaine no se ablandó. Por primera vez en décadas, habló con absoluta certeza. Claridad. El respeto no se puede comprar después. Ya lo tiraron. Michael lo intentó. De nuevo. Podemos solucionarlo. Por favor, danos otra oportunidad. La respuesta de Elaine fue estable. Me quedo con la casa, dinero y mi dignidad. Estás manteniendo las copas de vino de cristal. Esas son las vida que elegiste. En las semanas que seguido, Elaine se instaló en su nuevo ritmo. Las mañanas comenzaban con café en la terraza de su casa de playa, el sonido de las olas del Atlántico rompiendo abajo. Las tardes estaban llenas de tranquilos paseos. A lo largo de la arena, los atardeceres pintan el cielo, en colores que antes solo había admirado en postales. Por primera vez en su vida, ella vivía sin miedo a facturas, sin el peso del sacrificio, presionando sus hombros. Michael y Vanessa intentaron llamar, enviando mensajes de texto, incluso apareciendo en el vestíbulo de su apartamento del centro, sin darse cuenta. Se había mudado la mayor parte de su vida a Costa. Ella ya no contestaba. Ella había
Escuché excusas y disculpas falsas. Durante demasiados años. Ahora su silencio. Habló más fuerte que cualquier palabra. En lugar de invertir su energía en busca de su aprobación, Elaine dirigió su riqueza en algo mayor. Ella comenzó a planificar una fundación dedicada a protegiendo a las personas mayores del abuso financiero. Padres tratados como cuentas bancarias. Abuelos manipulados para dar todo. Ella conocía el dolor de ser pasado por alto, y ella quería que otros lo hicieran. Tener la fuerza para decir no. Amigos de su pasado comenzaron a reaparecer. Vecinos con los que una vez compartieron sopa. Recetas pasó a admirarla. Nuevo hogar. Lentamente, Elaine construyó un círculo de personas que la valoraban por quien era. Era, no por lo que podía dar. Uno, por la noche, mientras estaba sentada en su terraza mientras tomaba una copa de vino, pensó en él. Caja sin abrir todavía escondida en su armario. En el interior quedó la escritura y el cheque, intacto, sonrió al. Ironía. Lo que una vez se concibió como el don de la generosidad se había transformado en un recordatorio de los límites. El respeto, pensó, no era algo el dinero podía comprar. Era algo que la gente dio libremente o no lo hizo. Y cuando fue negado, ninguna cantidad de riqueza podría borrar el aguijón. Elaine levantó su vaso hacia el horizonte como si brindara por su propio coraje. Durante 36 años, ella había vivido para hacer otros felices. Ahora vivía para sí misma. Y quizás esa fue la lección más profunda de todas. A veces la mejor venganza no es ira, sino libertad. Si esta historia te tocó, no olvides darle like. Comparte y comenta tus pensamientos a continuación. Tu voz importa y juntos podemos recordarle al mundo que el respeto nunca tenga etiqueta de precio.